¿Cómo se encuentran? ¿Me pueden escuchar? Jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Sí, ¿Qué se le tal? escucha. Muy bien, buenas tardes. A ver, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar viendo un poco de lo que son los flujos de caja económico, así como los flujos de caja financiero. Vamos a ver un poco la parte demostrativa, porque el- la anterior vez habíamos visto un poco la parte teórica y un poquito gráfica, pero esta vez vamos a ver un poco viéndolo desde el punto de vista de una tabla. Vamos a ver una tabla donde vamos a ir identificando y por eso necesito la participación de ustedes cuando les pregunte. Si se acuerdan, si no se acuerdan, si no saben, entonces lo buscamos para poder entenderlo. Muy bien. Hola, ¿se encuentran ahí? Hola, hola. Bueno, Sí, ingeniero. Sí, ok. ingeniero, ahí estamos. Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar. ¿Pueden ver todos lo que he colocado ahí? ¿Se puede ver o no se puede ver? ¿Se puede ver? Sí, se puede observar. Ya, muy bien. A ver, ¿qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué dice aquí? Flujo de caja económico, ¿verdad? ¿Y qué más dice? A ver, vamos a empezar leyendo lo que, lo que vemos en la parte izquierda y luego vamos a ver de dónde salen los números o por qué están ahí esos números. Seguramente algunos de ustedes ya se habrán familiarizado con algunos de esos términos, pero de todas maneras vamos a tratar de entender un poco más esto, ¿ok? A ver, a eso vamos a ir preguntando qué es lo que se entiende o qué es lo primero que se entiende cuando uno ve esto. A ver, Jocelyn, buenas tardes. Jocelyn, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Jocelyn, en primer momento que tú ves la proyección de la tabla, ¿qué es lo que entiendes que es? Ah, los costos que se han podido sacar de, de alguna producción. Mm, ya, ok, gracias Jocelyn, muy bien. Efectivamente, cuando hablamos de flujo de caja económico, como habíamos visto anteriormente, era ordenar y representar los costos y los gastos que se van a generar en un proceso. Y cuando hablamos de proceso, podemos hablar de elaboración de un bien o también de un servicio. Son elaboración de productos. Ahora, ¿qué entendemos por los números 0, 1, 2 y 3? David, podemos entender. David, ¿estás ahí? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entendemos por esos números 0, 1, 2 y 3? Míralo bien, tómate tu tiempo.
David, ¿ya? ¿Alguna idea? Profesor, Sí. pueden ser meses o años. Muy bien, Isela, excelente. Eso es lo que nos va a indicar los periodos. Gracias. En este caso vamos a hablar de años. En este caso vamos a hablar de años. Muy bien. A ver. Ahora sí vamos a leer lo que tenemos a la izquierda. A ver. Así bien rápido. Eliana, ¿puedes leer, por favor, desde estado de resultados hasta utilidad bruta? Ingeniero Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Estado de resultados, ingresos, costos operativos, producción, mano de obra, materia prima, materiales indirectos, mano de obra indirecta, suministros, depreciación, amortización intangible, utilidad bruta. Muy bien. Ok. De todos estos que se menciona aquí en producción, bueno, cuando hablamos de ingresos, ¿qué entendemos por ingresos? A ver, alguien, aunque es bastante básico, pero igual hay que recordarlo. ¿Qué se entiende por ingresos? ¿Algún voluntario? Cualquiera, ¿Podría ¿eh? ser cantidad de dinero ganado, profesor? Bien, José, es la cantidad de dinero que va a ingresar dentro de la empresa, ¿verdad? Muy bien. Y cuando hablamos de costos operativos, ¿qué entenderemos por costos operativos? ¿Alguien? Los costos en general que va a llevar a ¿Mm? ¿Qué son los costos operativos? A ver, parece que no hay voluntarios. O por ahí se traban, creo. Creo que quieren participar dos. Los gastos de cada los costos operación, profesor. operativos. Ay, A ver, ya, muy bien. Sí, se podría entender como gastos, ¿no? Solo que anteriormente ya habíamos hablado un poco acerca de lo que eran los costos y lo que eran los gastos. Y también justo ello podemos observarlo también en la parte izquierda, pero más adelante. Ya, muy bien. Entonces, esos costos operativos son aquellos egresos de dinero o salidas de dinero que nos van a permitir realizar una actividad o poder procesar o poder elaborar un producto. Esos serían los costos operativos. Básicamente serían salidas, ¿no? Salidas. Ahora, de lo que está luego de producción, todo se entiende lo que está luego de producción o hay algo de repente que no se entienda. A ver, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Soy Mali. Le digo, estoy con Josué desde su usuario. Ah, Ingeniero, buenas ya. tardes. ¿Y qué tal? Y es, Yo estoy acá, ingeniero, buenas tardes. Ah, eh, están. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás ahí al le, costado de Malí? ajá, Ah, mira, qué bacán, chévere. hay una, hay una palabra, hay algo que quería que me explicara sobre amortización intangible. Muy bien. Amortización intangible.
Ya. Generalmente cuando se habla de lo que es la amortización intangible, a ver, aquí lo que vamos a ver es, a ver, en primer lugar, todo lo que está desde mano de obra hasta amortización intangible em, se va a restar. ¿Y por qué creen que se va a restar? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen Porque que se son va a gastos realizados. Ya, ok, ya. Pero nuevamente les digo que no debemos utilizar ahí todavía la palabra gastos, debemos utilizar la palabra costos, pero en todo caso sí, va a ser igual salidas de dinero, van a ser salidas de dinero. Por esa razón es que lo vamos a entender como, em, como una resta. Por eso cuando vamos acá a utilidad bruta, vamos a ver acá que lo único positivo que tenemos son los ingresos, que serían las cantidades que están en la fila 4, en la fila 4, y luego el resto que va desde la fila 7 hasta la fila 13, todo van a ser egresos, van a ser salidas. Muy bien, entonces, ya habiendo mencionado esto, la amortización intangible también va a ser una salida, también va a ser una salida. ¿Y qué es la amortización intangible? A ver, ¿se entiende cuando se habla de intangible? ¿Se sabe lo que es algo intangible? ¿Hola? ¿Se entiende cuando se habla de... ¿Sí saben lo que es intangible? ¿Jóvenes? ¿Hola? Algo así como que no se puede tocar. Muy bien. Algo que no podemos tocar. Excelente. Eso es lo que es intangible. Entonces, cuando hablamos de una amortización intangible, aquí vamos a entender tres cosas. Aquí vamos a entender tres cosas. Vamos a entender lo que son los activos, lo que es la amortización intangible y lo que es la depreciación. A ver, cuando se habla de activos, van a ser ah, todo aquello que nos genera algún tipo de ganancia, que nos genera algún tipo de ingreso o aquello que podemos observar, podemos tocar, pero también hay algunos activos que no podemos tocar. Entonces ahí vamos a diferenciar entre los activos tangibles y los activos intangibles también. Y referente a los activos tangibles o también llamados activos fijos, que, que pueden ser máquinas, que pueden ser instalaciones, son activos fijos. Estos activos fijos o activos tangibles se van a depreciar en el tiempo porque eh, en algún momento, si hablamos de máquinas, la máquina ya va a dejar de funcionar. Es decir, que cada momento que la usemos va a ir perdiendo su valor. Entonces ahí vamos a hablar de depreciación, como lo vemos ahí también puesto, ¿no? Depreciación. Y cuando hablamos y cuando hablamos de amortización intangible, nos vamos a referir a aquellos activos intangibles. Es decir, va a ser una especie de depreciación intangible. ¿Cómo se entiende un poco más acerca de esto? ¿Cómo se entiende algo más acerca de esto? A ver. Por lo general, cuando hablamos de amortización intangible, eso lo calcula la propia empresa.
La amortización intangible. Es decir, nosotros podemos lanzar un valor y decir, esta es nuestra amortización intangible. Y esa amortización intangible se entenderá también como un reflejo de aquello que nosotros tenemos como empresa, pero que no lo podemos tocar, que no podemos de repente eh, manipular como ya le había mencionado, como máquinas, equipos o como instalaciones. Entonces, si hablamos de esto, hablaremos de repente por el tema de las patentes que puede tener una empresa, de repente por el tema de ciertas metodologías que pueden darse dentro de la empresa, ciertos procedimientos, ciertas marchas operativas, o también ciertas capacidades que aportan los propios colaboradores, empleados, todos ellos, todo eso que aporta valor también a la propia empresa, que no necesariamente está almacenado o está visible, todo eso también forma parte de un activo intangible que en razón de ello se va a dar una amortización, porque también se entiende como un tipo de depreciación, porque eso también se va usando. Es decir, en base a lo que se va usando, que sea intangible, también se entiende como un tipo de depreciación, como que si se gastara, como si se gastara, pero también cada empresa aplicará este monto en base a los activos intangibles que tenga, porque si hablamos de una empresa que no tiene patentes, o de repente que no tiene un valor que le sume también a la propia organización, entonces podría decir que no va a consignar una amortización intangible. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué les menciono esto? Porque mucho de esto se trabaja en lo que son no sé si habrán escuchado anteriormente lo que son la bolsa de valores. ¿Han escuchado anteriormente lo que es la bolsa de valores? ¿Qué es la bolsa de valores? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Josué, ¿has escuchado acerca de lo que es la bolsa de valores, Josué? ¿O qué es? No, profesor, no. Ya, ok. Mm, Cuando hablamos de la bolsa de valores, hablamos del valor que tienen las empresas, el valor que tienen las empresas y sobre todo del valor que tienen sus acciones. Y cuando hablamos de acciones, vamos a hablar de, em, vamos a hablar de una porción de participación de que pueden ser los propios trabajadores, pueden ser los propios directivos, van a ser ese número de participaciones o ese número de repente de poder que puede tener cada participante en una empresa. Solo que en el tema de la bolsa de valores, cada acción va a estar monetizada, es decir, va a tener un valor, pero no solamente un valor intangible, sino también un valor monetario. Aquí es donde ya empieza a transformarse esto, porque al tener un valor monetario, también va a ser un tipo mercado, que las personas van a poder comprar acciones, y cuando se compra acciones están comprando participación en las empresas. Es decir, si tú compras una participación en una empresa, vas a poder ser socio. Y si eres socio, quiere decir que de las ganancias que genere la empresa, tú también te vas a llevar una parte de ganancias. Entonces, esto, esto aplica lo que son las acciones, las participaciones en las ganancias de la empresa. Pero como hablamos de un mercado y ahorita estamos hablando de intangibles, en la bolsa de valores se da un fenómeno muy interesante porque en base a la reputación de la empresa, en base de la trayectoria de la empresa, en base a las ventas de la empresa, en base a las personas de repente que también integran a la empresa y también en base acerca de eh,
de las amenazas o de repente de los propios desastres que se pueden dar o de las pandemias que se pueden dar, van a afectar a este valor. En primer lugar, van a afectar a los valores intangibles. Porque si hablamos del tema, por ejemplo, de la reputación de la empresa, si sabemos de una empresa que inicialmente tenía una reputación muy alta y posteriormente a ello se ve que hay personas que participan de la empresa, pero que no le suman a la empresa y más bien eh, llevan escándalos a esta empresa, entonces la reputación de la empresa va a caer y con eso también va a caer el precio de sus acciones, su valor, va a bajar su valor. Entonces, aquí ya vamos a hablar de que un valor monetario va a ser afectado por otros valores intangibles que va a ofrecer la empresa. Y también se puede dar de la parte positiva, que si estas empresas de repente tienen más utilidades, de repente han contratado personas que son muy reconocidas en el sector, o etc., van a incrementar también ese valor monetario en base a intangibles, porque la reputación es un intangible. El trabajo de las personas y el valor de las personas también es intangible, entonces van a aumentar. Entonces, de una empresa que de repente tiene poca credibilidad o poca reputación, entonces la amortización intangible que pueda determinar va a ser poca. Pero si hablamos de una empresa renombrada, una empresa que tiene mucha trayectoria en el sector, entonces hablaremos de una amortización intangible mayor. ¿Me dejo entender aquí? Pero nuevamente les digo que esta amortización intangible va a ser algo subjetivo, algo que la propia empresa va a determinar. Es casi como una muestra de su autoestima, algo así. Es casi como una muestra de la autoestima también que se puede generar en base a lo que tiene, a lo que posee. ¿Me dejo entender, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, ingeniero. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, ninguna, ingeniero. Yo tampoco. Ok, ya. Entonces, ya hemos hablado un poquito de amortización intangible. Ahora, ¿qué es la depreciación? ¿O cómo se puede calcular la depreciación? Eso ya lo deben saber. ¿Alguien que quiera participar? Hola, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué es o cómo se da la depreciación? ¿O cómo puede uno Es calcular? No, dependiendo al costo dependiendo del costo de la máquina, y se divide entre su vida útil. Ujú, ya. Claro, ahí sale la depreciación. Por ejemplo, si compramos o por decir así, una balanza que cueste 10.000 soles y tiene una depreciación de 10 años, entonces se divide los 10.000 soles entre los 10 años. Eso es siempre y cuando se quiera la depreciación por año, porque también se hace por mes, por día y todo eso. Ok, excelente, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esa es una forma de poder hallar la depreciación. Es una forma. Ahora sí. Veamos esta primera parte de estos números, a ver, de estos montos, de estas cantidades, porque también esto nos va a llevar a algo más. A ver, lo he hecho un poquito más grande para que se vea mejor. Y voy a colorear también aquellas que nos van restando, ¿ok? Por ejemplo, ahorita he coloreado de amarillo aquellas que restan. Y lo que está en blanco es aquello que suma, ¿no? Lo que está en amarillo sería aquello que es negativo. Entonces, lo que tenemos acá como utilidad bruta va a ser la resta de los ingresos con la parte amarilla, lo que está sombreado de amarillo. Y tendremos también esto por año, por año.
Ahora, acá hay un año que es el año cero. ¿Y qué se podría entender por año cero? ¿Qué se puede entender por cero, por ese cero? ¿Alguna idea? Vendría a ser el año en que inicia la empresa. Muy bien, gracias, Dianela. Sería el punto de partida, ¿no? El punto de partida de la empresa. Aquí es donde se inician las actividades. Se inician las actividades. Porque en realidad no es un año, sino es un punto. Es un momento de partida. Porque ya el primer año será desde este punto hasta que se alcance el año. Muy bien. De esta manera, cuando realizamos todo esto, encontramos la utilidad bruta. Entonces, la utilidad bruta será la diferencia de ingresos con toda esta parte que es la producción. Y tenemos acá nuestra utilidad bruta en primer lugar, que sería 27.932 dólares. Eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora tenemos lo que se conoce como costos de operación y aquí recién vamos a ver lo que son los gastos. Y se enfatiza bastante, ¿no? Porque vemos ventas y administración. ¿Y por qué tenemos utilidad bruta y después tenemos los gastos? Porque la utilidad eh, es la que se obtiene después de lo que es la fase productiva. Porque lo que viene después de la fase productiva ya sería la fase distributiva o la fase de ventas, la distribución o las ventas. Por eso es que, por eso es que se separa. Ahora voy a volver a colorear esto. Voy a volver a colorear lo que vamos a restar. Entonces, ¿los gastos se van a restar o no se restan? Hola, los gastos se restan, ¿verdad? Claro, se tienen que restar. Muy bien. Entonces, luego de que... ¿Y qué vamos a restar? A ver, ¿qué vamos a restar? A ver, vamos a preguntarle a alguien si está acá atento. A ver, Grace, ¿qué es lo que restamos para hallar utilidad operativa? Grace, ¿me escuchas? Grace. Grace, ¿me escuchas? Parece que no me escucha, Grace. En todo caso, Yulisa, ¿de dónde sacamos la utilidad operativa? Si gustan, pueden tomar apunte de esos, de los números que están ahí y ven de dónde sale. De repente pueden restarlos para ver. Yulisa, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Ah, ¿De dónde obtenemos la utilidad operativa, Yulisa? ¿De los costos de operación? A ver, te voy a dar un minuto para que veas ahorita esta tablita, estos números, para que puedas definir de dónde, ¿ya? Te voy a dar un minuto. Ingeniero, ¿me escucha?
A ver, Yulisa, ¿de dónde sale la utilidad operativa? Desde la mano de obra hasta la utilidad bruta. Ingeniero, ¿le podemos decir nosotros? A ver, vamos a darle su última chance a Yulisa, a ver si se da cuenta. A ver, Yulisa, date cuenta. A ver, me estabas diciendo, Yulisa, me estabas diciendo que era la suma de... Ah, ya, profesor. Es la suma de gastos de venta y de gastos de administración. eh, ya, sumas No. eso. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces, Yulisa? Mira, y eso que está ahí arriba, ¿eh? Está en la parte superior, también está la operación. Yulisa, ¿ya lo viste? Sí, profesor. Ya, ya, dime. A ver, Yulisa, dime. Que se suman los gastos de venta más los gastos de administración. ¿Y qué más? A ver, voy a insertar una imagen. A ver, una forma. Voy a insertar una forma. A ver. Ahí está la forma. ¿Qué forma es esa? De repente la cabecita es un poco... Ya, ahora sí. Ya, ¿qué forma es esa? ¿Nadie? A ver, esa es una flecha, jóvenes. Si no la conocían, bueno, yo se las presento. Es una flecha y esa flecha orienta cómo es que vamos a ir trabajando cuando se habla de los flujos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que vamos a ir sumando o restando de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. En este caso, eh, ¿de dónde sale esta utilidad operativa? A ver, ¿quiénes habían dicho que querían participar? Nosotros, ingeniero, A ver, lo que se hacía era la suma de los gastos de venta más los gastos de administración y la cantidad que salía, la utilidad bruta se restaba menos la cantidad que salía de la suma de gastos de venta más los gastos de administración. muy bien, entonces la utilidad operativa sería la diferencia de la utilidad bruta con la suma de los gastos, ¿no? Con la suma de los gastos. Y luego vamos a tener nuevamente lo mismo que va a ser la utilidad antes de los impuestos. ¿Y qué impuesto habíamos mencionado anteriormente? El impuesto a la renta, ¿no? En este caso, el impuesto a la renta sería el 30%, pero ¿el 30% de qué? A ver, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, Yulisa, nuevamente tú.
¿El 30% de qué es el impuesto a la renta? ¿Yulisa? Dígame, profesor. ¿El 30% de qué es el impuesto a la renta? Ay, lo Camilo. Em, Es de los gastos de venta. No. Prueba otra vez. Ujú. A ver. El impuesto a la renta que se obtiene ahí, que serían los montos de 4.168.20, si nos habla 30% aquí siempre va a ser de la utilidad, es decir, va a ser de la utilidad, pero antes de los impuestos. Por eso es que hablamos utilidad antes de los impuestos. Y esto también se va a restar. Esto también se va a restar. Por eso le vamos a poner con amarillo. Y había puesto en negrita los montos anteriores porque de ahí es de donde se va a quitar el impuesto a la renta. Y lo que nos quedaría después de esta resta sería la utilidad neta. Después del impuesto a la renta nos queda ya la utilidad neta. ¿Qué sería? ¿Qué sería qué? A ver, vamos a preguntar a alguno de ustedes. A ver, Jocelyn. A ver, Jocelyn. ¿Qué es la utilidad neta? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Jocelyn? Sí, que de la resta ¿Eh? de, de la utilidad de antes de impuesto y el impuesto a la renta. Ya. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Así saldría. La utilidad neta sería la diferencia. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo. Entonces, en primer lugar, encontramos ahí el efectivo de las operaciones, es decir, la utilidad neta. En este caso sería la utilidad neta, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos? Vamos a tener también depreciación más amortización más intangibles, ¿no? Depreciación más amortización más intangibles. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Y por qué lo colocamos ahí? A ver, ¿por qué lo colocamos ahí? ¿Por qué creen que lo colocamos ahí, mis estimados jóvenes? A ver, les había dicho que el flujo, a ver, cuando hablamos del flujo económico es de lo que ingresa y lo que sale de la empresa, ¿verdad? Lo que ingresa y lo que sale de la empresa. Entonces, cuando hablamos de lo que es la depreciación y de lo que es la amortización, ¿quién me quiere hacer recordar lo que habíamos dicho? ¿A un voluntario? En sus propias palabras, así como lo he entendido, jóvenes, para poder explicar otra vez en todo caso. Como es ingeniero, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, ¿por qué colocamos aquí depreciación más amortización de intangibles? ¿Y qué era la depreciación y amortización de intangibles? Son las que son las salidas. Ah, ok. Ya. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? Con confianza, sin miedo, Eh, por favor. me, me parece, ingeniero, que había dicho que la amortización de intangibles eran, por ejemplo, aquellas máquinas que no se podían tocar, pero con el paso del tiempo se iban desgastando, entonces tenía que ver algo con la depreciación. Ya, ok. Gracias, Yanela. Muy bien, cuando hablábamos de la amortización y hablábamos de la depreciación, hablábamos de un flujo de dinero, pero que era como una pérdida de valor, ¿no? Una pérdida de valor que lo llevábamos a un plano monetario. El tema de la depreciación era de lo que podíamos tocar, y en el tema de la amortización hablábamos de aquellos bienes que no podemos tocar, pero que se pueden representar como la reputación de la empresa, de repente con otros valores que aportan las propias personas o la propia organización. Y por eso lo relacionábamos con la bolsa de valores, ¿no? Y que era más que nada una, una forma subjetiva de poder valorizar a la propia empresa, pero entendiendo de ingresos y salidas, si hablamos de depreciación y de amortización intangible, ¿verdaderamente es un ingreso o una salida? Es decir, depreciándose de la empresa sale dinero físicamente. La depreciación es un flujo que sale de la empresa de manera física. Es decir, alguien viene y te cobra la depreciación. Pregunto. A ver, jóvenes, una idea. ¿Alguien va a la empresa y le cobra la depreciación? A ver, ¿Cómo, cómo dijo ingeniero? No lo entendemos muy bien. repito. La depreciación es algo que las empresas calculan en base a la pérdida del valor de sus equipos, máquinas e instalaciones. La amortización es un valor monetario subjetivo también que las propias empresas le ponen a la organización. Pero la pregunta es, ¿estos valores monetarios que pone la empresa en base a lo que tiene, verdaderamente es un flujo de dinero que sale físicamente de la empresa? Hablo de físicamente, ¿ah? Físicamente, sale físicamente de la empresa. Es como decir que yo tuviera dos hijos. Yo tengo dos hijos. Muy bien, tengo dos hijos. Si mis hijos me piden a mí 20 soles cada uno para sus pasajes, bueno, de repente es poquito, 20 soles cada uno para sus pasajes, ¿será una salida física de mi bolsillo? Sí, Sí, ingeniero. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, claro. es una salida física. Y en este caso, alguien viene y le dice a la empresa, oye, dame este dinero por la depreciación o por la amortización. No, No, así es, así es. Por esa razón les mencionaba, si es una salida física, porque en realidad no es una salida física, solamente es como un tipo de análisis, es un tipo de análisis para saber en qué momento de repente ya se tiene que conseguir otra máquina, o también sirve para, si esa empresa decide vender esas máquinas usadas, saber cuánto le cuesta o saber a cuánto lo puede vender, mejor dicho.
¿Me dejo entender? Ese tema es ya propio de la empresa, ¿verdad, ingeniero? Exactamente, eso ya es propio de la empresa. Entonces, sabiendo eso, como ese dinero no sale de la empresa, a- como se restó en la primera parte, en esta parte de flujo de efectivo, porque si hablamos de flujo de efectivo es que va a entrar y va a salir dinero. Así de sencillo. Entra y sale dinero. Aquí en este caso, vamos a sumarle, le sumamos. Por eso es que le vamos a sumar acá depreciación y amortización de intangibles a nuestro efectivo de las operaciones, que básicamente es nuestra utilidad neta. Otra vez, es nuestra utilidad neta. Y finalmente tenemos acá la suma. Vamos a tener la suma que nos va a dar 10.980.80 acá en este primer periodo. Pero tenemos también en el periodo cero, que es el punto de inicio, tenemos menos 8.109. ¿Por qué es menos? A ver, vamos a preguntar. ¿Por qué es menos José? ¿Por qué le colocamos negativo? José. José. José, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha José. A ver, Grace, ¿me escuchas? Grace. 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 Parece que tampoco me escucha. A ver. En este caso vamos a colocar acá un número negativo. ¿Por qué? Porque son inversiones. Porque al inicio siempre de algún tipo de trabajo vamos a tener que comprar equipos, vamos a tener que de repente alquilar o comprar un... Bueno, si es alquilar, sería frecuente. Entonces, si compramos un terreno, entonces sería una inversión. Por esa razón es que colocamos esto, porque son las inversiones iniciales. De repente vamos a empezar a construir, ya construimos oficinas, instalamos equipos, entonces todo ello forma parte de la inversión. Por eso es que colocamos como negativo. Y por eso es que el resto de ahí más adelante va a ser positivo. ¿Me dejo entender hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Luego acá hay otro punto. Entonces en el periodo 1, en el periodo 2 ya sabemos cómo funciona, pero en el periodo 3 encontramos aquí un apartado que nos menciona recuperación del capital de trabajo. ¿Qué creen que se entiende cuando hablamos de recuperación del capital de trabajo? Viene a ser donde la etapa en donde recuperan todo el dinero invertido. Ya, más o menos, sí, algo muy parecido. A ver. A ver, vamos a escuchar esto. En el flujo de caja se considera que la inversión en capital de trabajo se puede recuperar íntegramente.
Esto se explica porque en el flujo operacional se han considerado todos los ingresos y costos operativos, es decir, todo lo que hemos considerado ahí, de cada periodo. Y se está agregando un capital adicional para financiar los déficits transitorios. Este capital debe quedar sobrante en el balance de ingresos y costos del periodo. Si el capital de trabajo requerido para el periodo siguiente es igual al del periodo anterior, entonces este se irá recuperando y reinvirtiendo sucesivamente. Si no fuesen iguales, entonces se recuperaría parcialmente una parte o se requeriría una nueva reinversión de este. A ver, entonces, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo se puede entender? A ver, acá lo que se entiende, acá lo que se entiende es que dentro de los costos operativos se ha realizado eh, una adición voluntaria. Es decir, en alguno de estos puntos de la producción se ha realizado una adición. Sí, sí me dejo entender cuando hablamos de adición. Adición. ¿Se entiende cuando se habla de adición? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Ok. Entonces, cuando hablo de lo que es una adición, quiere decir que en alguno de estos puntos, de los que están sombreados acá, que pueden ser incluso en los tres periodos, se ha realizado una... A ver, si lo llamamos coloquialmente sería hemos inflado ahí uno de estos montos, unos de estos montos. Entonces, eso que sabe la empresa también, eso también que lo sabe la propia empresa, al final, al final se da cuenta que es dinero que se ha restado, que se ha restado, pero que no ha salido físicamente de la empresa. Por esa razón es que nuevamente retorna, al igual que la depreciación. Por eso es que nuevamente se suma aquí, al final del periodo 3. Porque acá, si se dan cuenta, están trabajando eh, por cada 3 periodos. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Caso que muchas empresas no hacen. En este caso, esta empresa sí ha destinado un dinero. A ver, vamos a inflar esto por si acaso, ¿no? Vamos a inflar esto por si acaso. Y luego, si es que no, si es que no se dan estos montos, entonces vamos a poder recuperarlo más adelante. Porque al final, nada entra, nada sale. ¿Sí me dejo entender? ¿Me dejo entender? Al final, las cuentas deben ser claras. Si es que uno ha inflado en un momento, entonces en otro momento tiene que volver a desinflarlo. Si es que uno ha aumentado en un momento, entonces en el otro momento tiene que volver a restar o sumar. En este caso, como se ha sumado a los costos que son egresos, tiene que regresar, pero como un ingreso. En este caso, como una recuperación. Ahora, si hablamos de de un estado o de la determinación de del flujo económico en estos 3 periodos, contando con el primer momento, que es la inversión, tendríamos que sumar. Tendríamos que sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Todo lo que tenemos aquí. Y al final nos quedaría 30.252.60 dólares. ¿Sí entendemos cómo hemos sacado esto, jóvenes? Esto sería lo que tendríamos nosotros en cuanto, eso es lo que tendríamos nosotros en cuanto
a flujo de caja económico. Ese sería nuestro total en estos 3 periodos. Pero solamente hemos hablado del flujo económico, pero también debemos hablar del flujo financiero o flujo de caja financiero. Anteriormente ya les había explicado un poco acerca de esto, pero nuevamente les tengo que mencionar. ¿Pero qué es lo que recuerdan ustedes cuando se habla de flujo de caja financiero? A ver, jóvenes. ¿Un valiente, un voluntario? Leslie, ¿estás ahí? No, parece que no. A ver, ¿a quién le preguntamos para que suba su nota? A ver. Eliana, ¿me escuchas? Eliana, Eliana, Grace, Grace, Gisela, Gisela, Sí, Eliana, ¿me escuchas? Eliana, ¿me escuchas? sí, ingeniero, sí le escucho. Ok, ¿qué entiendes por flujo financiero? Acerca de la circulación de efectivo entre las entradas y salidas de un capital de la empresa. Ya, ok, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar un comentario? A ver, anteriormente cuando yo les había mencionado acerca de lo que eran los flujos, les había dicho que se podía entender también como flujo financiero cuando, cuando tenemos que financiar algo, valga la redundancia, cuando tenemos que financiar algo. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que tenemos una empresa, ya, tenemos esta empresa y tenemos que hacer una inversión de 8.109, pero no tenemos el dinero, entonces tenemos que financiarnos, tenemos que financiarnos. Entonces, al momento de financiarnos, nosotros vamos a obtener un dinero, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un préstamo, y lo voy a colocar acá, voy a colocar, a ver, reposición de préstamos. Reposición de préstamos. Entonces, yo digo, bueno, y por acá voy a colocar FFN financiación o financiamiento, como lo entiendan mejor, jóvenes, lo voy a colocar acá. Este va a ser como un plus, ¿ya? Esto va a ser como un plus. Y lo vamos a llevar por aquí, ¿ya? A ver, esto de aquí lo voy a colocar en un fondo rojo. Lo voy a colocar en un fondo rojo, como si no existiera ahorita, como si no existiera. Así lo voy a colocar, con un fondo rojo, como si no existiera. Entonces, si no existiera esta parte de acá, entonces, para convertirlo a un flujo financiero, tendríamos que incluir un detalle de financiamiento. ¿Me dejo entender? Para convertir un, un flujo de caja, un flujo de caja a un flujo financiero, tendríamos que considerar un, un detalle que indique financiamiento. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Porque ¿cómo vamos a hablar de algo de finanzas si es que no estamos financiando nada? Sería lógico, ¿verdad?
Sería ilógico. Entonces, en este caso, como ejemplo, colocamos acá reposición de préstamos. Y también para este caso vamos a hacer esto. Vamos a colocar también este 4.342. Lo voy a colocar en rojo, nada más. No lo voy a eliminar, porque si no afectaríamos el resto que tenemos por ahí. No lo voy a eliminar. Pero voy a colocarlo por acá, por este costado. Por acá, por este costado. 4.342. Le voy a colocar como, a ver. Va. Mejor así. Muy bien, ahora sí, ya, lo voy a colocar ahí. Entendamos que lo que está en fondo rojo no se va a considerar en este momento, porque ya estamos hablando del tema financiero. A ver, imaginemos que no tenemos este dinero de 8.109. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que pedir un préstamo, ¿no? En este caso, vamos a pedir un préstamo de 4.890. A ver, voy a darle el formato. Muy bien. Voy a pedir un préstamo de 4.890. Entonces, como tengo negativo y tengo positivo, una parte de este dinero no va a ser mío, pero una parte sí va a ser. Entonces, lo que yo verdaderamente voy a gastar en ese momento va a ser la diferencia de estos. La diferencia va a ser menos 3.219. Esto es lo que yo voy a gastar, lo que yo voy a invertir, mejor dicho, lo que yo voy a invertir de mi bolsillo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es lo que yo voy a invertir de mi bolsillo. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Pero obviamente este préstamo no es que el banco me presta y nunca más lo devuelvo, sino que tengo que devolverlo. Incluso tengo que devolver los intereses también. Por efectos del ejemplo voy a decir, bueno, en mi primer periodo voy a pagar un tercio. Voy a pagar un tercio. 1.630. A ver, quiero ver si lo puedo jalar. No, no lo puedo jalar. Para mi segundo periodo también voy a pagar un tercio y para mi tercer periodo voy a pagar nuevamente un tercio. ¿Sí? Sin embargo, todavía va a haber una serie de intereses que seguramente voy a tener que pagar. Y aquí hay un detalle muy importante. Si es que nosotros hablamos de préstamos a entidades financieras, van a haber intereses que vamos a tener que pagar. Pero si hablamos de otras personas, de repente familia, estos préstamos de repente no van a generar intereses. En este caso vamos a colocar que sí, solo que no vamos a colocar los intereses, simplemente vamos a devolver el préstamo. Pero si queremos nosotros colocarle los intereses, entonces podemos hacerlo. No vamos a decir 1.630. Muy bien, vamos a decir que vamos a devolver, a ver, con intereses, esto que nos cueste. A ver, vamos a colocar una filita más. Vamos a colocar una filita más. Y aquí le vamos a poner intereses. Intereses. ¿Y cuáles van a ser mis intereses? Pues, a ver. Vamos a asumir que pagamos un interés de $270 anuales. $270 anuales, ¿ok? Vamos a asumir eso como intereses. Entonces, estos intereses y esta reposición de préstamo van a ser positivos. Si no van a ser, ¿qué van a ser? ¿Hola? ¿Están ahí todavía? ¿Qué van a hacer? Negativos. Muy bien, van a ser negativos.
Van a ser negativos, porque va a salir dinero de la empresa, no van a ser negativos. Entonces aquí tendremos que, tendremos que hacer nuevamente vamos a tener que restar, ¿no? Es decir, ya no vamos a tener acá 10.980,80, sino vamos a ir sumando lo que es positivo. A ver, sumamos lo que es positivo y restamos lo que tenemos que pagar, ¿no? Ah, disculpen. Como lo había puesto en negativo, más y más. Ahora sí. Entonces lo que nos va a quedar ya no va a ser 10.980, sino nos quedaría menos, ¿verdad? Nos quedaría esta cantidad. ¿Hasta aquí se puede entender? Jóvenes, ¿se puede entender hasta ahí? ¿Hola? A ver. Y si seguimos más adelante, también vamos a obtener otros valores, ¿no? Que ya no van a ser los que teníamos anteriormente, sino van a ser diferentes. Y si nosotros sumamos esto, tendremos valores menores, ¿no? Porque ya eh, hemos gastado en el tema del préstamo, porque ha habido dinero que no ha sido nuestro y que hemos tenido que pagar más sus intereses. Entonces, cuando hablamos de flujo de caja financiero, vamos a hablar de los intereses que vamos a tener que ir pagando. Sin embargo, como tenemos acá un dinero que todavía no lo hemos sumado, que es el tema de la recuperación, podemos sumarlo al final. Y vamos a poder tener al final esto. Entonces tenemos acá dos momentos, ¿no? O dos figuras. Cuando nosotros tenemos de repente todo el capital y simplemente hacemos uso de eso, pero también cuando nos falta capital y tenemos que recurrir a la parte del financiamiento. Y eso se puede hacer de muchísimas formas, incluso cuando hablamos o cuando les decía de que los pagos que no se hacen de forma inmediata, sino se hacen de forma diferida o de cada 2 o 3 meses, también afecta de forma al tema económico. Incluso también podría afectarse de forma financiera. Si es que hablamos de que ese dinero va a estar dentro de un banco y va a ir generando intereses que van a favorecer a la empresa, entonces ese dinero que no entra a tiempo no va a generar intereses y no va a haber ganancias por ese lado para la empresa. Entonces, este es un tema un poquito complejo, pero lo he querido retratar de esta manera para que se pueda entender, para saber que cuando hablamos de simplemente ingresos y egresos, podemos hablar de un flujo de caja económico, pero cuando le metemos ahí el detalle financiero del dinero que de repente no podemos poseer en el momento, o si queremos tener algo más, pero de externos, entonces ahí entra el tema del flujo económico financiero. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No, No, ingeniero, no, ninguna. todo claro. Ya, ok. Bueno, entonces llegados a este punto les tengo que dejar su tarea. ¿Ok? A ver, ¿cuál creen que va a ser su tarea? ¿Cuál creen que será su tarea, jóvenes?
A ver, su tarea se les voy a enviar todavía, posiblemente el día de hoy o el día de mañana, pero ya les voy adelantando algo. Lo que quiero es que también hagan un flujo, que hagan un flujo. Anteriormente les había dicho que hagan un flujo sencillo, ¿no? Pero ahora, como están viendo, ya tenemos algunas cositas más para aumentar a nuestros flujos que eran sencillos para hacerlos un poquito más completos. Entonces, lo que les voy a pedir es que realicen un flujo económico y un flujo financiero, pero aparte. O sea, no junto como lo estoy ahorita mostrando aquí, porque tendría que estar digitando para poder nuevamente volverles a enviar, pero lo que quiero es que puedan elaborar un flujo económico y un flujo financiero. Esta tarea lo van a realizar de forma grupal, pero después les voy a enviar eh, un documento donde lo voy a tener por separado, bueno, dos documentos donde van a ver que les voy a enviar por separado para que lo puedan observar y van a ver ahí las diferencias que pueden haber. ¿Ok, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ingeniero, le estamos escuchando. Ok. Pero de todas maneras les voy a enviar esta hoja de trabajo que les he estado explicando para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Para que lo puedan ir analizando y vea, y también de repente comprobando, ¿no? Quizá por ahí hay algún número que está suelto, entonces me dicen también, si hay alguna duda, alguna pregunta, me dicen, por favor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su participación y les deseo un muy buen fin de semana. Cuídense bastante, cuiden también a sus familiares. Voy a, voy a ir enviándoles este Excel para que lo vayan chequeando y revisando. ¿Ya, jóvenes? Ya, ingeniero, buenas Gracias, noches. ingeniero. Nos vemos. Buenas Listo. noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego, chicos.